¿Alguna vez te has sentido pequeño, invisible o incapaz de cambiar tu realidad? ¿Te has preguntado si Dios aún habla, si aún elige personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios? Hoy quiero revelarte una historia que muy pocos conocen a profundidad. Una historia real, escrita en la Biblia, que tiene el poder de despertar tu fe, restaurar tu valor y recordarte que Dios no ha terminado contigo. Débora no era una reina, no era una guerrera, no tenía un ejército. Y aún así, se convirtió en la mujer que cambió el destino de toda una nación. En medio del caos, del miedo y del abandono espiritual, ella escuchó la voz de Dios. Se levantó con autoridad divina y llevó a Israel a una victoria impensable. Esta no es solo una historia antigua, es un mensaje urgente para tu vida hoy. Porque así como Débora fue llamada, tú también puedes estar siendo escogido ahora mismo, en secreto, por el cielo. Lo que vas a descubrir en este video puede transformar completamente tu perspectiva sobre tu llamado, tu fe y tu propósito. Verás cómo Dios actúa cuando todo parece perdido, cómo utiliza a los improbables para manifestar su gloria y cómo una sola decisión de obediencia puede romper generaciones de opresión. Hay detalles en esta historia que la mayoría de personas nunca ha escuchado. ¿Sabías que hubo tribus enteras que ignoraron el llamado de Dios? ¿Sabías que la victoria fue sellada no con espada, sino con una estaca, en manos de una mujer que ni siquiera era parte del ejército? Todo esto está en la Biblia, y lo vamos a explorar paso a paso, con revelaciones que van a estremecer tu espíritu. Este video no es una simple narración, es una invitación divina para despertar tu propósito escondido. Así que quédate hasta el final, porque hay una palabra de parte de Dios reservada solo para ti. Durante 20 largos años, Israel caminó por un valle de oscuridad espiritual, envuelto en una densa nube de desobediencia y olvido de Dios. El pueblo elegido, aquel que había sido liberado por la mano poderosa de Dios desde Egipto, ahora vivía bajo el yugo del rey cananeo Jabín y aterrorizado por su general Sísara. Este no era solo un periodo de opresión física, sino también de colapso espiritual. Los caminos estaban vacíos, las aldeas desiertas, y el miedo reinaba como un señor cruel. La fe del pueblo parecía haberse desvanecido, como el vapor que se disipa en el viento. La Biblia, en Jueces 4, nos muestra un retrato sombrío de un pueblo que había dado la espalda a Dios, cambiando su presencia gloriosa por ídolos como Baal y Astarte. Y cuando se apaga la luz de la fe, el caos se apodera. Fue un tiempo en el que los cielos parecían de bronce, y el silencio divino lastimaba el corazón de aquellos que aún recordaban la alianza. En este escenario desolador, el corazón de Israel estaba dividido. Muchos se acomodaron, aceptando la opresión como parte de la rutina, mientras que otros murmuraban, incapaces de reconocer que el distanciamiento de Dios era la verdadera causa de su dolor. ¿Cuántas veces, al igual que ellos, nos alejamos de la palabra? Dejamos de lado la oración, y sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados por yugos modernos que el mundo nos impone. Problemas financieros, vicios, relaciones rotas. Todo esto puede ser reflejo de un corazón que ha dejado de buscar la dirección divina. La historia de Israel en este tiempo es un espejo para cualquiera que esté viviendo lejos de la Biblia y de la presencia de Jesucristo. Sin Dios, el pueblo de Israel se había vuelto vulnerable. Habían olvidado la promesa, la alianza y, lo peor de todo, al Dios que nunca los había abandonado. Y aún en medio de esa oscuridad, había un hilo de esperanza silencioso. Porque Dios, aunque parezca ausente, nunca está lejos. Él observa. Él escucha el clamor de los que aún creen. Y fue así que, en medio de la desesperación, un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la historia de Israel. Una historia que demostraría, una vez más, que la fidelidad del Señor es más grande que el pecado del hombre. Es interesante cómo la Biblia siempre nos muestra este patrón. El pueblo se aparta, cosecha las consecuencias, clama, y Dios, lleno de misericordia, levanta un libertador.
Y en este caso, Él eligió a alguien que nadie esperaba, una mujer. Esto ya nos muestra algo poderoso. Dios no se limita a las expectativas humanas. Él ve el corazón, la disposición, la fe. Imaginen vivir en una tierra donde el miedo te impide caminar libremente, donde tu voz es silenciada y donde tus hijos crecen sin esperanza. Ese era el escenario en el que vivía Israel. La estructura social estaba en ruinas y el liderazgo espiritual prácticamente inexistente. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, como se describe en Jueces 17:6. No había referentes, no había cimientos. Esto nos enseña que cuando la fe deja de ser el centro de una nación, todo se derrumba. Y esta realidad no está tan lejos de nosotros. ¿Cuántas veces no percibimos cómo el mundo actual replica este ciclo? El alejamiento de la Biblia, el desprecio por los valores enseñados por Jesucristo y el aumento de la violencia, la ansiedad y la desesperanza. Pero ahí es donde entra la belleza de la gracia de Dios. Él no olvida a su pueblo, incluso cuando el pueblo se olvida de Él. Y cuando todo parecía perdido, Él ya estaba preparando a alguien para levantarse como respuesta. Alguien que no se destacaba por su fuerza física, sino por su intimidad con el Altísimo. El panorama sombrío estaba a punto de cambiar, no por mérito humano, sino por intervención divina. Y todo comenzaría con una mujer, una profetisa, una jueza, una líder espiritual que escuchaba la voz de Dios y guiaría al pueblo de regreso a la fe. Y precisamente sobre ella hablaremos a continuación. En medio del caos y la oscuridad que azotaban a Israel, cuando todo parecía perdido y los líderes tradicionales se habían silenciado, Dios decidió levantar una voz inesperada, una mujer. Su nombre era Débora. No solo era profetisa, sino también jueza, la única mujer que ostentó ese cargo en toda la Biblia. Su historia se encuentra en Jueces 4, y su vida nos enseña que Dios no mira las apariencias, sino la disposición del corazón. Mientras los hombres se escondían y la nación se desmoronaba espiritualmente, esta mujer se mantuvo firme en la fe, escuchando la voz de Dios, discerniendo sus instrucciones y guiando al pueblo en medio de la incertidumbre. Ella no buscaba poder ni reconocimiento, sino que era una sierva fiel al servicio de Dios. Y eso fue suficiente para que el cielo la eligiera como instrumento de liberación. Débora juzgaba al pueblo bajo una palmera, símbolo de justicia, paz y rectitud. En una época donde la fe parecía extinta, ella era un faro encendido por el Espíritu de Dios. Es impresionante cómo Dios actúa de formas que contradicen nuestra lógica humana. En un tiempo dominado por estructuras patriarcales, Él escoge a una mujer para ser guía espiritual y gobernante. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando alguien se entrega de verdad a la presencia de Dios, no hay barrera social, cultural o histórica que pueda impedir su llamado. La fe auténtica rompe paradigmas. Jesús Cristo lo enseñó también cuando trató a mujeres con dignidad y las incluyó en su ministerio, como María Magdalena, que fue testigo de su resurrección. Débora no necesitó empuñar una espada para ser fuerte. Su fuerza estaba en su comunión con Dios, en su oído afinado al cielo y en su valentía para hablar cuando todos callaban. Ella no se escondía detrás de excusas. Tenía claridad, propósito y una certeza firme. Dios aún hablaba y seguía teniendo un plan para Israel, incluso cuando muchos lo habían olvidado. Y lo más profundo de todo es que Débora no actuaba desde su propia sabiduría. Ella recibía revelaciones directamente de Dios. No era una líder basada en estrategias humanas, sino una mujer guiada por la voz del Espíritu. Eso marcaba toda la diferencia. En Jueces 4:6, ella manda llamar a Barak con instrucciones claras que venían del cielo. ¿Cuántas veces anhelamos tener dirección en nuestras vidas, pero no dedicamos tiempo a escuchar la voz de Dios? Débora nos muestra que la sabiduría espiritual no viene del conocimiento intelectual, sino de una vida de oración, intimidad y sensibilidad a la presencia divina. Si quieres dirección para tu vida, matrimonio, trabajo o ministerio, sigue el ejemplo de esta mujer.
busca a Dios constantemente. Ella no se movía por emociones, sino por convicción espiritual, y esa es una de las marcas más evidentes de quienes caminan con Jesús Cristo. Otra característica que nos impacta en la vida de Débora es su humildad. A pesar de tener autoridad espiritual y civil, nunca se puso por encima del pueblo. Era respetada, sí, pero también accesible. No gobernaba con mano dura, sino con sabiduría, paciencia y discernimiento. Era madre en Israel, como ella misma se describe en Jueces 5:7. Esta maternidad espiritual revela un corazón que cuida, que protege, que intercede. Débora no solo lideraba, ella amaba al pueblo de Dios. En tiempos donde los jueces eran más conocidos por sus conquistas militares, Débora nos recuerda que el liderazgo espiritual verdadero nace del servicio y la compasión. Muchos hoy anhelan tener un llamado, pero pocos están dispuestos a amar de verdad a las personas que Dios pone a su cuidado. ¿Quieres ser usado por Dios? Primero aprende a amar como Él ama. Y así, mientras el pueblo vivía en temor y desorientación, una sola mujer, llena del Espíritu de Dios, se levantó como canal de esperanza. Ella no esperaba que las circunstancias cambiaran. Ella fue el cambio. Cuando la fe es viva y activa, mueve montañas, abre caminos y transforma naciones. La vida de Débora es un llamado a todos nosotros. No importa si eres hombre o mujer, joven o anciano. Si tienes una relación verdadera con Dios, Él puede usarte de maneras que jamás imaginaste. Y lo que viene a continuación es una prueba más de ello, porque su llamado no quedó en palabras. Su fe la impulsó a actuar, y el primer paso fue convocar a un guerrero para cumplir una misión celestial. Cuando Dios habla, no deja espacio para la confusión. Y a través de Débora, Dios pronunció un llamado muy claro. Había llegado el momento de actuar. El pueblo de Israel no podía seguir sumido en el miedo, ni viviendo bajo el yugo de Jabín y la amenaza de Sísara. Por eso, en Jueces 4:6, Débora manda llamar a Barak, un valiente de la tribu de Neftalí. Este encuentro no fue casualidad. Fue una cita divina, orquestada por el cielo. Débora le transmite una orden precisa. Ve, reúne a 10,000 hombres y marcha al monte Tabor. La estrategia no era humana, era celestial. Dios mismo había entregado a Sísara en sus manos. Sin embargo, la reacción de Barak revela algo muy humano: miedo, inseguridad, dependencia. Él responde: si tú vas conmigo, iré. Pero si no, no iré. Es aquí donde el relato se vuelve profundamente revelador para nuestra vida de fe. La respuesta de Barak nos muestra que incluso los llamados por Dios pueden sentir temor. Y eso no los descalifica. Lo que importa no es sentir miedo, sino cómo respondemos cuando el llamado divino llega. Barak no dudaba del poder de Dios, pero necesitaba la presencia de alguien que caminara con él, que le recordara que no estaba solo. Y no es eso lo que muchas veces sentimos. Sabemos que Dios está con nosotros, pero en medio de los desafíos, ansiamos una señal visible, una compañía que nos fortalezca. Y Dios, en su infinita misericordia, permitió que Débora lo acompañara. Esto nos enseña que la comunidad, el liderazgo espiritual y la cobertura profética son esenciales en el caminar de fe. No estamos llamados a caminar solos. Jesús Cristo mismo envió a sus discípulos de 2 en 2, porque la fe también se fortalece en compañía. La respuesta de Débora a Barak fue firme pero también profética. Iré contigo, pero la gloria no será tuya. Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. Esta declaración es poderosa. Primero, porque reafirma que la victoria no depende de quien la ejecuta, sino de quien la ordena, Dios. Segundo, porque anuncia, desde ya que el triunfo será una manifestación divina que romperá paradigmas sociales. Una mujer recibiría el honor de la victoria final. Esta profecía no desmerece a Barak, sino que resalta que en el reino de Dios, la gloria no es para los hombres, sino para el propósito celestial. Muchas veces anhelamos reconocimiento,
Queremos que nuestra fe sea vista y aplaudida, pero Dios nos recuerda. La victoria es suya. El orgullo no tiene lugar en la obra del Espíritu. El verdadero creyente sirve, obedece y desaparece para que la gloria sea de Dios. La historia de Barak nos deja otra enseñanza clave. La obediencia, incluso con dudas, es mejor que la parálisis. A pesar de su miedo, él aceptó el llamado. Movilizó a 10,000 hombres y marchó según la palabra de Débora. Esto es fe en acción. Hay quienes piensan que la fe es ausencia de dudas, pero en realidad, fe es avanzar incluso cuando el corazón tiembla. La Biblia está llena de hombres y mujeres que obedecieron sin tener todas las respuestas. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés volvió a Egipto a pesar de su tartamudez. Y ahora Barak sube al monte Tabor confiando en una promesa divina. Si Dios te ha llamado, no esperes sentirte completamente preparado. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los que responde con fe. Y muchas veces, la única señal que recibirás será una palabra en tu espíritu que dice, yo estoy contigo. Este momento marca el inicio de una revolución espiritual. El pueblo que estaba escondido comenzaba a organizarse. Los ejércitos de Dios se alineaban no por su fuerza, sino por su fe. Barak se convierte en instrumento de una victoria que ya estaba escrita en el cielo. Y mientras se preparan para la batalla, los ángeles ya están posicionados, y Dios mismo está moviendo las piezas. Pero antes de que la espada se alce y los carros de guerra entren en acción, veremos cómo algunas tribus responden al llamado, y otras no, porque no todos los que oyen la voz de Dios deciden actuar. Y es allí donde la historia toma un giro inesperado, revelando el corazón de cada tribu, la fidelidad de algunos y la omisión de muchos. La escena estaba lista. 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón se habían unido a Barak, obedeciendo el llamado de Dios a través de Débora. Era una señal clara de que la fe aún ardía en los corazones de algunos israelitas. No todos respondieron, sin embargo. Tribus como Rubén, Gad y Dan se quedaron al margen, preocupados por sus intereses, atrapados en la comodidad o simplemente paralizados por el miedo. El cántico de Débora más adelante denunciará esta omisión con fuerza. Jueces 16-7. Pero aquellos que se levantaron lo hicieron con valentía, sabiendo que esta batalla no era solo contra un ejército, sino contra un sistema de opresión que negaba la soberanía de Dios. El monte Tabor, que se alzaba como un centinela en la región norte de Israel, se convirtió en el escenario de una de las victorias más impactantes de la historia bíblica, no por las armas, sino por la intervención divina. Sísara, el comandante cananeo, estaba convencido de su superioridad. Confiaba ciegamente en sus 900 carros de hierro, un avance militar aplastante en esa época. Era como si la lógica humana dictara su victoria. ¿Cómo podrían campesinos sin armadura enfrentar una maquinaria tan poderosa? Pero Sísara no contaba con lo esencial, Dios. Y cuando Dios pelea una batalla, la lógica se desmorona. Desde lo alto del monte, Débora pronunció una palabra profética. Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Jueces 4:14. Y con esa palabra, el cielo se movió. Comenzó una tormenta sobrenatural. Rayos, truenos y una lluvia torrencial cayeron de repente, convirtiendo los caminos en ríos de barro. El río Cisón se desbordó. Los carros de hierro, que parecían invencibles, quedaron inutilizados. La creación misma se puso al servicio del plan de Dios. Este detalle es crucial. No fue la fuerza de Israel lo que determinó la victoria, sino la intervención del Altísimo. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo necio del mundo para confundir a los sabios. 1 Corintios 1:27. Esta batalla en el monte Tabor no solo fue una confrontación militar, sino una declaración espiritual. Dios está con los que confían en Él, y no hay tecnología, sistema o poder humano que pueda resistirse a su voluntad. Los carros atascados simbolizan todo lo que el mundo considera invencible,
pero que cae ante la fe activa. Jesús Cristo enseñó que, si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos mover montañas. Aquí, la montaña no se movió, pero sí el cielo. Y eso fue suficiente para cambiar el curso de toda una nación. El pueblo de Israel descendió del monte y se lanzó contra el enemigo con un fervor que no venía solo del coraje humano, sino de la certeza de que Dios ya había dado la victoria. Y eso es algo que tú también necesitas recordar. No peleas para ver si ganas. Peleas desde la victoria que ya fue declarada por Dios. Cada vez que enfrentas una lucha con oración, con la palabra, con fe activa, estás imitando a estos hombres, que descendieron del Tabor sabiendo que el Señor iba delante de ellos. Los soldados cananeos, confiados en sus carros, fueron tomados por sorpresa, atrapados, desorganizados y derrotados. La Biblia no narra con detalle cada movimiento de batalla, porque el punto no es resaltar la estrategia, sino el milagro. Gloria es del Señor, y solo de Él. ¿Cuántas veces has estado en situaciones donde todo parecía perdido, pero de pronto algo sobrenatural cambió todo? Eso no es casualidad. Es Dios interviniendo como en el Tabor. Y así, lo que comenzó como un acto de obediencia terminó como un acto de adoración. Los soldados no solo vencieron, fueron testigos del poder de Dios en acción. Lo que era un monte se convirtió en altar, y lo que parecía una guerra imposible se volvió testimonio eterno. Sin embargo, aunque la batalla principal estaba ganada, la historia no termina aquí. Sísara, el comandante del ejército enemigo, logró escapar a pie en medio del caos. Parecía que aún había una pieza fuera de lugar. Pero Dios ya había preparado el próximo movimiento, usando a alguien inesperado. Porque cuando Él determina una victoria completa, no deja cabos sueltos. Y en la siguiente parte, seremos testigos de cómo una mujer sin espada, pero con discernimiento y valor, se convierte en el instrumento final del juicio divino. Mientras el ejército de Israel celebraba la victoria en el campo de batalla, Sísara, el poderoso comandante que había sembrado terror durante años, huía desesperado. Su imagen, tan temida, ahora era la de un hombre solo, desarmado, embarrado y humillado. Lo que parecía imposible había ocurrido. El general de los carros de hierro había sido vencido por la mano de Dios. Y en su fuga, Sísara encuentra refugio en un lugar inesperado. La tienda de Jael, esposa de Heber el Ceneo, un grupo neutral en el conflicto. Esta escena es crucial. Jael no era guerrera, no tenía un ejército, ni era profetisa como Débora. Pero tenía algo mucho más importante: discernimiento espiritual. Ella entendió que ese hombre, aunque pedía descanso, representaba la opresión de años y la afrenta directa contra el pueblo de Dios. Y aquí aprendemos algo vital. Hay momentos en la vida donde no se puede ser neutral frente al mal. O lo enfrentas con fe, o terminas cediendo al enemigo. Jael recibe a Sísara con hospitalidad, siguiendo las costumbres de la época. Él le pide agua, pero ella le ofrece leche. Un gesto sutil que revela inteligencia y preparación. El cansancio lo vence, y pronto Sísara cae en un sueño profundo. Lo que sucede después parece sacado de una historia de guerra, pero está registrado en la Biblia con claridad en Jueces 4:21. Jael toma una estaca de la tienda y un martillo, y clavándola en la sien de Sísara, lo mata. Este acto no es de violencia gratuita, es la ejecución de una justicia divina. Dios había profetizado, a través de Débora, que la gloria de la victoria sería entregada a una mujer. Y aquí se cumple con precisión. Esta escena, aunque impactante, nos enseña que cuando Dios tiene un propósito, usará incluso lo improbable para cumplirlo. Y cuando decimos improbable, hablamos de alguien sin título militar, sin experiencia en combate, pero con valentía y fidelidad al plan divino. El gesto de Jael nos enseña que no necesitamos grandes plataformas para ser instrumentos de Dios. A veces, nuestra tienda, nuestro espacio cotidiano, puede ser el lugar donde Dios quiere ejecutar su plan.
¿Cuántas veces hemos subestimado nuestro entorno pensando que solo desde púlpitos o lugares públicos podemos servir al reino? Yael no esperó estar en el campo de batalla. Ella entendió que la oportunidad de hacer justicia divina estaba frente a ella, en su propia casa, y actuó. Hoy, muchos enfrentan císaras espirituales, opresiones, traumas, adicciones, enemigos silenciosos. Y así como Yael, tú también puedes levantarte, discernir y actuar con firmeza, guiado por la palabra y la oración. La Biblia nos recuerda, en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es exactamente lo que Jael hizo. No negoció con el enemigo, lo confrontó con fe. La escena también encierra una lección sobre obediencia profética. Débora había hablado que la victoria sería de una mujer. Eso parecía improbable cuando Barak marchaba con 10,000 hombres. Pero Dios ya había alineado todo. La precisión de sus planes es perfecta. Nada escapa de su control. Jael no escuchó la profecía, pero fue parte de su cumplimiento. Esto demuestra que cuando vivimos sensibles al Espíritu, podemos ser parte de promesas mayores que nosotros. Dios sigue usando a personas simples para cerrar ciclos, para poner fin a cadenas que han oprimido generaciones. La muerte de Sísara no fue solo una victoria física, fue una señal espiritual. El enemigo ya no tenía lugar entre el pueblo de Dios. La opresión había terminado y la justicia había prevalecido. La fe, una vez más, había triunfado. Y así, sin espada, sin ejército y sin fama previa, una mujer en su tienda personal selló la victoria de todo un pueblo. Yael se convirtió en heroína no por buscar gloria, sino por obedecer el momento divino. Su historia nos desafía a estar atentos, a no ignorar las oportunidades que Dios pone delante. No necesitas ser como los demás, necesitas estar disponible como Yael. Y mientras el cuerpo de Sísara yacía en la tierra, el cielo celebraba el cumplimiento de una promesa. Pero esta historia no termina en silencio. El siguiente capítulo se alza como un canto, una alabanza que no solo relata los hechos, sino que exalta a Dios como el verdadero protagonista. Porque cuando Dios obra, lo justo es cantar. Y eso es precisamente lo que hará Débora a continuación. Después de la gran victoria sobre Sísara, el pueblo de Israel no simplemente siguió con su vida como si nada hubiera pasado. No, algo tan profundo y sobrenatural merecía ser recordado, celebrado y, sobre todo, reconocido como obra directa de Dios. Es entonces cuando Débora, junto a Barak, entona uno de los himnos más poderosos y antiguos de toda la Biblia, el Cántico de Débora, registrado en Jueces capítulo 5. Este cántico no es solo una canción, es una proclamación profética, una crónica espiritual, una exaltación al Dios que pelea por su pueblo. En sus versos, se honra a los que actuaron con fe, se reprende a los que se quedaron pasivos, y se establece que fue Dios quien orquestó cada detalle de la victoria. Porque cuando la fe se convierte en acción, el resultado es digno de adoración. Este canto nos recuerda que celebrar es tan sagrado como obedecer. Que honrar a Dios con nuestras palabras después de la victoria es parte esencial de la vida de fe. El cántico comienza con una declaración que sacude el alma. Porque los príncipes se pusieron al frente en Israel, porque el pueblo se ofreció voluntariamente, bendecid al Señor. Jueces 5:2. Esta frase encierra una verdad clave. Cuando líderes valientes se levantan y el pueblo responde con disposición, Dios se manifiesta. No hay gloria personal, solo reconocimiento del poder divino. Débora no canta sobre su grandeza, ni exalta su papel. Ella dirige cada nota hacia Dios. ¡Qué ejemplo tan poderoso para nosotros! ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones, victorias, sanidades, y nos hemos olvidado de alabar al que las hizo posibles? El cántico de Débora nos enseña a volver al centro, a colocar a Dios en el trono que le corresponde en nuestro corazón. Porque Él es el autor de cada milagro, de cada oportunidad, de cada nuevo amanecer que disfrutamos. Dentro del cántico,
también hay momentos de profunda reflexión y confrontación. Débora menciona las tribus que respondieron al llamado Zabulón, Neftalí, y honra su valor. Pero también menciona con tristeza a aquellas que decidieron no participar. Rubén, Galaad, Dan, Aser. Esto nos enseña que la omisión también es vista por Dios. No hacer nada en momentos claves de la historia espiritual también tiene consecuencias. ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado a actuar, ya sea para orar por alguien, compartir una palabra de fe o simplemente ayudar al necesitado, y hemos elegido el silencio o la comodidad? Este cántico es una exhortación. Nos llama a la acción, a no ser espectadores de lo que Dios hace, sino participantes activos. La fe sin obras está muerta, y el pueblo que calla en tiempos de batalla pierde la oportunidad de ver la gloria de Dios de cerca. Una de las partes más impactantes del cántico es la exaltación de dos mujeres, Débora y Jael. Ambas se convierten en símbolos de obediencia, valentía y fe. Jael, en especial, es descrita como bendita entre las mujeres. Jueces 5:24, un título que también se usará siglos después para María, madre de Jesús. ¡Qué hermoso paralelismo! Mujeres comunes, en lugares comunes, que se convierten en instrumentos de lo extraordinario por su disposición a actuar según la voluntad de Dios. Esto nos muestra que no importa el rol que desempeñes, tu edad, tu historia o tus recursos. Si estás alineado con el propósito de Dios, Él te usará. El cántico no es solo historia antigua. Es una invitación actual para todos los que desean vivir una vida de fe activa y vibrante. Una vida donde cada victoria sea seguida por un cántico sincero de gratitud. El cántico concluye con una imagen poderosa. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman, como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces 5:31. Aquí, la canción se convierte en oración. Pide que los enemigos de Dios sean derrotados, pero también declara que aquellos que lo aman brillarán con fuerza, como el sol naciente. Esta es la recompensa de la fidelidad. Una vida que irradia luz, que transforma lo que toca, que marca generaciones. Cuando vives según la fe, cuando haces de la Biblia tu guía y de Jesús Cristo tu ejemplo, tu vida se convierte en un cántico viviente. Y aunque esta melodía espiritual marcó el cierre de una era de opresión, también sembró las bases para un nuevo tiempo de paz. Un legado que no termina con una canción, sino que continúa en las huellas de una mujer que fue llamada Madre en Israel. El legado de Débora no puede medirse únicamente por una victoria militar o por el cántico que entonó junto a Barak. Su impacto va mucho más allá del campo de batalla. Ella fue llamada Madre en Israel. Jueces 5:7, una expresión que revela la profundidad de su liderazgo espiritual. Ser madre implica cuidar, nutrir, proteger y guiar. Débora no gobernaba desde un trono, sino desde el corazón. Su autoridad no provenía de la fuerza, sino de la comunión con Dios. Su influencia no se limitaba a los momentos de guerra, sino que se extendía en los tiempos de paz, cuando las decisiones sabias eran necesarias, cuando el pueblo necesitaba dirección, consuelo o corrección. Ese es el verdadero liderazgo espiritual: estar presente, escuchar, interceder y hablar con verdad. Débora nos enseña que no es necesario imponer para influir. Basta con vivir en constante conexión con Dios y reflejar su carácter en cada acción. Una de las grandes lecciones que nos deja Débora es que la sabiduría espiritual es más poderosa que cualquier poder terrenal. En una época dominada por la violencia, la idolatría y la opresión, ella se mantuvo firme en la fe, escuchando la voz de Dios y guiando con justicia. No fue conocida por empuñar armas, sino por levantar la palabra. Su ejemplo nos muestra que las verdaderas batallas se ganan en oración, que los líderes más eficaces son aquellos que primero se rinden a Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes como Débora. Personas que no busquen protagonismo, sino cumplir con fidelidad el propósito divino.
Personas que conozcan la Biblia, que vivan según el ejemplo de Jesús Cristo y que se mantengan firmes incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Débora fue ese tipo de persona, y su vida nos inspira a ser también instrumentos de transformación espiritual. Su historia también rompe esquemas y destruye estereotipos. En una cultura profundamente patriarcal, Dios levantó a una mujer para dirigir, juzgar y profetizar. Esto no fue casualidad ni excepción, fue una declaración divina. Dios puede usar a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. La fe no tiene género, ni la unción está limitada por estructuras sociales. Débora no buscó poder, pero fue empoderada por el cielo. ¿Cuántas veces sentimos que no somos suficientes para lo que Dios nos pide? ¿Cuántas veces dudamos de nuestro llamado por lo que otros puedan pensar? La historia de Débora nos da libertad. Si Dios te ha llamado, Él mismo te respaldará. No importa si eres hombre o mujer, joven o anciano, fuerte o débil. Lo que importa es tu disposición a obedecer y caminar con Él. Esa es la verdadera marca de los elegidos. Además, el legado de Débora nos recuerda que los tiempos de paz también son fruto de la fe activa. Después de la victoria contra Sísara, Israel vivió 40 años de paz. Jueces 5:31. 40 años donde su influencia se hizo sentir, donde su liderazgo ayudó a reconstruir la nación desde dentro. Porque no basta con ganar una batalla, es necesario saber gobernar en la calma, edificar en la estabilidad y mantener viva la llama de la fe. Débora no solo inspiró a sus contemporáneos, su historia sigue inspirando generaciones. Nos muestra que la fe verdadera no solo conquista enemigos externos, sino que transforma corazones, restaura comunidades y siembra esperanza. Su legado no está encerrado en un texto antiguo, sino que vive cada vez que alguien elige obedecer a Dios, escuchar su voz y actuar con valentía en su nombre. Y así, llegamos al final de esta travesía, no con un punto final, sino con una invitación abierta. ¿Estás dispuesto a ser como Débora? ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios, aunque contradiga tus expectativas? ¿Tienes el valor de levantarte en tiempos de confusión y ser una luz, una voz, una guía? El legado de Débora está vivo porque aún hay personas que responden al llamado divino con fe, con sabiduría y con un corazón dispuesto. Que su historia te inspire a ser parte de esa generación que no solo cree, sino que actúa, que no solo ora, sino que obedece, que no solo admira a los héroes de la fe, sino que se convierte en uno de ellos. Y ahora que conoces su historia, es momento de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué legado estás dejando tú? Ahora que conoces la historia de Débora, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Crees que Dios también te está llamando a levantarte en medio del caos? ¿Sientes que hay algo dentro de ti que ha estado dormido, pero que hoy ha comenzado a despertar? Débora no fue una excepción, fue un ejemplo. Y si Dios usó su vida para traer libertad a todo un pueblo, ¿por qué no podría hacerlo mismo contigo? Me encantaría leer en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón, o si alguna vez has sentido que Dios te llamó a hacer algo que parecía más grande que tú. Comparte tu experiencia, tu reflexión, o incluso tu oración. Este canal es una comunidad de fe, y tu testimonio puede ser la chispa que inspire a alguien más. Si este video te habló de alguna forma, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es clave para que no te pierdas los próximos contenidos, que están diseñados para profundizar en la Biblia y fortalecer tu fe en Jesús Cristo. Aquí no solo contamos historias, aquí revelamos propósitos, abrimos los ojos espirituales y guiamos vidas hacia el centro de la voluntad de Dios. Y si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo que hagas clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Te aseguro que llevará tu entendimiento bíblico a un nuevo nivel. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo de tu hermano en la fe, Marco.